aún no ha terminado de crecer, pero lleva en su vientre a un ser, producto de la peor de las vejaciones humanas. Desde que tenía 6 años, Mila, como llamaremos a esta pequeña de apenas 11 años, venía siendo abusada sistemáticamente por su padrastro. Un hombre que debía cuidarla y velar por ella, pero terminó robándole la inocencia de la manera más atroz. Fueron años de calvario, viviendo bajo el mismo techo, con un monstruo, en un alejado caserío en Loreto. Cuando Mila decidió contarle a su madre las atrocidades que sufría por parte de su padrastro, identificado como Lucas Peso Amaringo, descubrió que tenía 13 semanas de embarazo. Un embarazo forzoso al que estaba condenada por parte de las autoridades de Iquitos. La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto tampoco. La violencia sexual que ha sufrido tu hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar. Si es que le aplican su aborto, no se va a borrar, no se va a desaparecer. El delito no va a dejar de existir. Esta fue la respuesta que recibió la madre de Mila por parte de la directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto, Lisbeth Mori Puscan. Pese a que la vida de la menor estaba en peligro, esta oficina del Ministerio de la Mujer no informó a ningún centro de salud sobre la necesidad de practicarle a la víctima un aborto terapéutico. Y por si no fuese suficiente el trauma que vivió a su corta edad, la entidad separó a Mila de su madre y envió a sus hermanos menores a diferentes albergues. Lo que hacen inmediatamente es criminalizar a la madre y decir que es incapaz de cuidar a sus hijos, separarla de sus niños, negarle la leche materna a la bebé de 3 meses de edad, que era una de las niñas, y que eso es inaudito. A la bebé ha vuelto a tomar leche materna casi después de 28 días. Tuvo que pasar casi 3 semanas para que la ONG Promsex informe sobre la situación de la menor al Hospital Regional de Loreto. El pasado 3 de agosto, la Junta Médica de dicho centro de salud acordó negar practicarle un aborto terapéutico, según dijeron, porque la menor no presenta afectaciones en su salud, debido a que el estrés postraumático es leve y no advierten problemas que pongan en riesgo la vida de la niña. Había habido una junta de médicos acá, pero la evaluación que ellos habían considerado es que no era pasible de un aborto terapéutico. Por eso es que se ha tomado la decisión de reevaluar el caso. Un hecho que para la directora de Promsec se trata de un atropello a los derechos de la niña, debido a que la ley permite realizar abortos terapéuticos solo en caso que la salud de la gestante se encuentre en alto riesgo. Que ordena claramente que las víctimas de violación menores de 14 años tienen que tener la atención del aborto terapéutico, porque está totalmente demostrado que un embarazo en esa edad produce daño grave y permanente. Consultamos con el médico ginecólogo Julio Díaz Pinillos sobre cuál es el riesgo que conlleva un embarazo de una niña de 11 años. El embarazo en adolescente sin duda que es un alto riesgo. Como el útero está desde pequeño, también el riesgo es de un parto pretérmino, un parto prematuro. Es el mayor riesgo que hay realmente, la preeclampsia. Es la presión alta que sube y comienza a subir a partir del 5º o 6º mes de embarazo, y se tiene que interrumpir ese embarazo porque está en riesgo la vida tanto del bebé como de la mamá. Lucas Pesa Amaringo, de 42 años, fue detenido el pasado 3 de julio. En su examen psicológico, confesó las vejaciones que le hacía a su hijastra. Me arrepiento de hacer esas cosas. Por la presión a veces. Me presionaba la chica también. Me celaba con su mamá. Si yo estaba echado en la cama con su mamá, ella estaba rabiándose. Dios mío, me ha pasado estas cosas, pero el Señor lo va a solucionar. Durante la entrevista en Cámara Gesell, Mila contó que venía siendo víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Cuando la psicóloga le consulta ¿cuántas veces te pasó eso?, ella responde un montón de veces desde los 7 años. El examen de médico legista de la niña reveló que presenta signos de desfloración y menial y el test de embarazo salió positivo.
Pero nada fue suficiente para el juez Bernuel Espíritu Portocarrero, quien declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Lucas Peso Amaringo y ordenó su libertad. El argumento para haberse dejado libre es que no habían pruebas suficientes para demostrar que es un violador. Pero sí había una niña embarazada. El juez tampoco tomó en cuenta los antecedentes de este monstruo. En noviembre del 2021, Lucas Peso también fue denunciado por el delito de tocamientos indebidos contra la misma niña, quien ahora carga en su vientre un bebé producto de la violación. Luego que el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU condenara al Perú por negarle el aborto terapéutico a Mila, la menor fue trasladada desde Iquitos al Instituto Nacional Perinatal de Lima. En un comunicado, el Ministerio de la Mujer pidió a la Corte Superior de Justicia detener preliminarmente a Lucas Peso Amaringo, quien se encuentra libre bajo comparecencia restringida. Un drama exacerbante que pone al descubierto una cruda realidad. Así como Mila, hay más de 600 niñas y adolescentes menores de 14 años que se convirtieron en madre solo en lo que va del 2023. ¿Hay derecho, digo yo, hay derecho a obligar a una criatura de 11 años a que siga un embarazo producto de una violación sexual? ¿Hay derecho a tener jueces impresentables como este Bernuel Espíritu que dejó libre, le dictó comparecencia restringida solamente a este abusador, a este enfermo, a este monstruo que además tiene antecedentes y que es tan maldito que responde? Lucas Peso Amaringo. Me arrepiento de hacer esas cosas por la presión a veces. Me presionaba la chica también. Me celaba con su mamá la chica, 11 años. Maldito. La violaba desde los 7 años. Aquí tengo parte de lo que arroja la cámara Gesell, que es uno de los instrumentos más válidos y certeros para determinar cuando una niña o un niño ha sido afectado psicológica, física y sexualmente. Hay extractos que evidentemente no voy a reproducir. Ni siquiera estamos dando el nombre real, evidentemente, de la criatura porque tenemos que proteger su identidad. De hecho, la hemos llamado Mila. Todos los medios la llaman Mila. Pero ella cuenta que le daba propina, le daba delante de su mamá. ¿Cuánto? Le preguntan. Y me daba un sol. ¿Qué te decía tu mamá? Nada, que recibiera de mi padrastro. Él es el papá de mis hermanos. El señor, me dices, que se mareaba y le pegaba a tu mamá, le preguntan, y le decía no, también le pegaba de sano. Ah, ok, nosotros nos decía que no sabíamos nada, nos decía que no sabíamos leer, nos gritaba burros. Cuenta luego que ella estaba estudiando en el jardín y que la sacó del jardín y no he podido aprender más en el jardín. Es una niña analfabeta que no sabe leer ni escribir a los 11 años. Está embarazada de 17 semanas. Y nadie ha hecho nada para que esta criatura fuera sometida a un aborto terapéutico, cuando se sabe que una menor de 15 años tiene hasta 4 veces más riesgo de morir, porque su cuerpo no está preparado. No estamos hablando ya de su psiquis y de los traumas emocionales que esta criatura tiene y los que va a tener que enfrentar a raíz de la pesadilla que está viviendo. Su cuerpo no está preparado porque es una niña. Por favor, debería de estar jugando con una muñeca, no llevando vida en su vientre. Es que me parece inaceptable. No puedo creer que esto esté sucediendo. No puedo creer que el Perú sea noticia porque las autoridades, incluso sanitarias, en el Hospital Regional de Loreto, una junta médica determinó que la niña tenía que seguir con su embarazo. Y un psicólogo dijo que no había suficiente trauma. No había suficiente trauma, por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se nota que no se trata de su hija o de su nieta? Acá cuenta esta niña que la sacan del jardín, que no la dejan ir al colegio, que abusaba de ella desde que tenía 7 años y le preguntan en dónde. Dice, en la sala, en el corredor, en el monte, sobre todo en el monte. La llevaba lejos de su vivienda, muy precaria, además muy pobre, muy humilde, para agredirla de manera sexual. ¿Cuántas veces pasó este tipo de cosas? Y ella responde a sus 11 años, un montón de veces ha sido, un montón desde que yo tenía 7 años. Es verdaderamente imperdonable. La doctora Irma Ramos, directora ejecutiva de Impares, está con nosotros para tocar este tema, esta problemática que no solamente tiene que ver con Mila. Hay muchas Milas en nuestro país y esto no se puede permitir. Porque si no cuidamos a nuestros hijos, señores, entonces estamos hablando de una sociedad, de un país que no está preparado absolutamente para nada.